Y un tema muy interesante también, cómo repercute la imagen en general de una persona en su calidad de vida y en sus ingresos también. O sea, hay una relación directa entre cómo te veas, cómo te sientes y cómo te va. Yo les digo, te va mejor. Y tengo pacientes que son amas de casa y les va mejor con su familia, con sus hijos, se desarrollan mejor porque las empoderas, exactamente. Están empoderadas, entonces vale la pena la inversión. Bienvenidos a Emprender desde la piel, un podcast híbrido en el que hablaré de temas que me apasionan, desde el emprendimiento hasta la dermatología. Soy Osvaldo Vázquez, soy cirujano dermatólogo y me encanta el emprendimiento. A el día de hoy tengo 10 años que comencé y que creamos una marca junto con cofundadoras que es Skin Group. Posteriormente otras marcas como NeoHair, Punto Derma, Neolabma, entre muchas otras. Y quiero compartir contigo estos temas que tanto me apasionan porque estoy seguro que aplicando los recursos aprendidos podemos llegar a tener resultados excepcionales. ¡Comenzamos! Hola, buenas tardes. Un gusto que estén con nosotros en Emprender desde la piel. Y el día de hoy tenemos a un invitado muy especial, René Bucón, que viene de Ciudad de México. Es un gusto tenerte aquí, René. Bienvenido. Gracias por darte el tiempo, por estar aquí con tu familia y poder compartir un poco con nosotros en este podcast que, bueno, fue hecho para dermatólogos, pero que sin embargo pues, me da mucho gusto que muchos otros médicos también lo ven y creo que es importante para nuestro desarrollo. Muchas gracias, Osvaldo, por la oportunidad de estar aquí comunicando lo que sabemos. Perfecto. Pues me gustaría, René, que nos platiques un poquito sobre qué es René Bucón, de dónde eres, porque sé que eres de Culiacán, y qué has hecho, porque tienes muchas cosas muy interesantes que yo creo que muy pocos dermatólogos podrían presumir de ellas. Bueno, muchas gracias, hermano, por estar aquí, por permitirme participar en este podcast, en este proyecto tuyo muy personal y muy distinto también. Yo soy el doctor René Bucón, como lo dices bien, soy un híbrido entre médico, dermatólogo y diseñador industrial y creo que probablemente el único que existe. Entonces, eso es lo que vamos a transmitir hoy, mis capacidades, mis cualidades y cómo yo lo he venido adaptando a la dermatología artística, que es un concepto que también he venido desarrollando. Sí, me gusta mucho ese concepto que también es único, el de dermatología artística. Creo que en otras áreas de la estética, como la cirugía plástica, hablan mucho del arte, pero los dermatólogos no tanto, y definitivamente tenemos mucho que ver con eso. Y me gustaría, René, que nos expliques por qué nació tu amor por la dermatología si ya eras diseñador industrial. ¿De dónde salió eso? Bueno, yo estudié diseño industrial aquí en el TEC de Monterrey, Campus Monterrey. Yo siempre he sido un amante del arte, siempre fui el más creativo de mi grupo, el que mejor dibujaba, el que tenía mejores manualidades, el que tenía las ideas más disruptivas. Entonces me gustó siempre el dibujo, el diseño en general, aeronáutico, y por ahí iba mi tendencia, ¿no? A hacer algo más de diseño automotriz, aeronáutico, aeroespacial. O sea, siempre he tenido grandes... ¿Te gustan los aviones entonces? Me gustan los aviones. A mí también. Y sé que eres piloto. Me encanta, soy también apasionado de la aviación y del diseño, ¿no? Del cómo crear algo que pudiera tener funciones distintas, en este caso algo que volara o que alcanzara el espacio y además funcionara, ¿no? O sea, bien importante mezclar el diseño, que se vea bien, pero aparte que funcionara. Entonces me fui yendo, cumplí mi carrera, me gradué como diseñador industrial, pero me quedé yo con algo, un feeling de que era algo más. Ahora, mi padre es médico. Ah, ok. Entonces eso me trajo también a la medicina. O sea, mis pasiones que tuve siempre han sido la aviación, por un lado, el diseño y la medicina, porque eso lo respiré, lo viví en casa, ¿no? Entonces una cosa me llevó a la otra y terminé definiendo, bueno, vida solo hay una y hay que estudiar medicina. Excelente. Me fui a la Universidad Autónoma de Sinaloa a estudiar medicina, terminé medicina, hice mi internado en el Hospital Civil de Culiacán, mi servicio social en el departamento de dermatología del Hospital Civil de Culiacán, y ahí fue donde dije, bueno, me gusta la dermatología y conocí los fillers. Okay. Empecé, dije, ok, se puede hacer diseño facial entonces y podemos mezclar estas dos áreas siendo dermatólogo, que mejor si siendo especialista en la piel. Claro. Me encantó la cirugía dermatológica, he quitado más de 500 CBCs, carcinomas celulares, que conoce la anatomía facial. Perfecto. Desde dentro, y dije, bueno, podemos hacer modificaciones con los instrumentos que ahora se iban desarrollando. Sabes que los fillers no tienen más de 15 años, sí, claro, como tal, ¿no? O sea, hemos venido desde la toxina botulínica en los años 80, 90
y han pasado varios productos en el mercado. Algunos se han quedado, pero muchos no se han quedado. Entonces ahora tenemos las herramientas. Entonces como que la tecnología me encontró en el camino con las capacidades, ¿no? Que son la medicina. Claro. ¿Sí? Dermatología, pues qué mejor persona capacitada, calificada para poder hacer un diseño facial, ¿no? Excelente. Sí, tienes mucha razón. O sea, los fillers tienen algunas décadas, pero siempre los usaban nada más en los surcos. Y yo creo que este cambio de paradigma, un rejuvenecimiento volumétrico, a un abordaje 360 del paciente, poder tratar otras áreas que tú eres especialista, nariz, etcétera, es de los últimos 10 años, sin duda. Y yo recuerdo cuando yo terminé en dermatología 2009-2010, era casi prohibido ponerlo en la nariz y a todo el mundo le daba miedo. Y no hay que perder el miedo, yo creo, pero hay que tener respeto. Pero hoy en día pues es algo que es frecuente que lo hagamos y hay, bueno, técnicas que tú eres un especialista en eso y platicaremos más adelante de ello, pues excelente. Y después de eso me platicas que te fuiste a Cuba, ¿verdad? ¿Hiciste ya dermatología? Sí, terminé en el Hospital Civil Medicina, mi servicio social, mi internado, y decidí irme a hacer dermatología a Cuba. Ok. Sí, hice mis 3 años de dermatología, mi año de medicina interna, y bueno, conocí a mi esposa allá, la doctora Ania Berrido, que eso fue de los grandes descubrimientos que me dio la ahorita la isla. vamos a tener por aquí también. Sí. Y bueno, ahí es donde, ya terminando, me preguntan muy frecuentemente, entonces, gran parte de tu éxito es porque estudiaste en Cuba. Fíjate que no, ¿eh? Y hay que ser muy sinceros con esto, porque si algo nos caracteriza a nosotros como norteños, es que Cuba es una buena escuela, tienes muchos pacientes, pero en Cuba no hay inyectables. ¿Ah, no? Al igual No que sabía. acá, no hay, o sea, no tienes inyectables dentro de dentro de la institución, claro. dentro de la institución como tal. Entonces nos va a tocar a ti y a mí crear la escuela Totalmente. dermatológica de inyectables, porque es una necesidad. Totalmente. Realmente, algunos de nuestros maestros, bueno, en mi caso, mi maestro, mi mentor, bueno, es micólogo, leprólogo, el doctor Víctor Fernando Muñoz Estrada, que es el jefe del departamento de dermatología del Hospital Civil de Culiacán. Okay. Pues son un poquito antiestética, ¿no? La dermatología es clínica, la dermatología totalmente. es cáncer, la dermatología es, bueno, sí, pero si no abarcamos ese terreno, nosotros como dermatólogos, alguien más lo va a hacer, y creo que mejor que nosotros. Hay que tomar riendas en esa área y crear la escuela, pero académicamente, o sea, integrarlo al programa académico de la dermatología común. Como pasamos, como rotamos por cáncer de piel, como rotamos por ampollares, como rotamos por cualquier otra rama de dermatología, tiene que haber el área de inyectables, ¿no? Y qué mejor que, porque pasa mucho que el dermatólogo sale y muchos no han tocado un vial de toxina botulínica, muchos no han tocado una jeringa de ácido hialurónico, y buscan aprender o aprenden en el camino y muchos se tropiezan, ¿no? Entonces creo que podemos evitar mucho eso, ya institucionalizando los inyectables como una materia más, como un tópico más en el área de la dermatología desde la escuela, ¿no? Tú que estás en la universidad. Claro. Sí, creo que es importante, René, en las universidades. Yo creo que tengo la oportunidad de estar en la Facultad de Medicina y en el Departamento de Dermatología. Si hay algunos médicos antes que limitaban un poquito el uso de las partes estéticas, toxinas, rellenos, inclusive hasta peelings, pero esto ha ido cambiando, particularmente nosotros en el hospital universitario, con el apoyo de nuestro jefe, el doctor Jorge Ocampo, nos ayuda a impulsar y tener dentro del programa de cirugía dermatológica tenemos un área de rellenos, un área de toxina botulínica, de uso de láseres, de trasplante de cabello y cirugía dermatológica y cosmética también. Entonces creo que es importante que esto se vaya permeando a otras universidades para que el especialista en piel, tejido celular subcutáneo, pelo, uñas, que es el dermatólogo, pues esté con todas las credenciales y lo mejor capacitado para hacerlo. Así es, totalmente de acuerdo. Bueno, René, me gustaría que nos hablaras un poquito de cuál es tu percepción de las nuevas tendencias en la dermatología. ¿Qué ves tú que está cambiando y que tú visualices que en el futuro pues, va a ser una disrupción en nuestro sistema pues, médico dermatológico? Ese es un tema súper interesante, Osvaldo, porque desde la pandemia, más bien antes de la pandemia, nos resistíamos incluso a la telemedicina, ¿no? Claro. ¿Recuerdas que había volviendo al tema de nuestros maestros, con todo el respeto que ellos merecen, porque son nuestros maestros y
y nos enseñaron, somos lo que somos por ellos. Se resistían mucho a la telemedicina, ¿te acuerdas? O sea, sí. No, es que la piel debe tocarse, la piel debe verse, el paciente debe... O sea, y hay diferentes líneas, ¿no? De escuelas, ¿no? La escuela del Pasco, la escuela del dermatológico de Jalisco, la escuela de Monterrey, y hay unos, pero en mi escuela, en Cuba, sí era mucho ve, toca, palpa, interroga, y en la tecnología, o sea, por medios digitales, en la pandemia, ¿cuántas consultas no hicimos por videollamada? O sea, porque fue una necesidad, nos obligó, entonces cambió totalmente el juego, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, bueno, yo llegué a contabilizar más de 600 consultas virtuales durante el 2020, ¿sabes? Y hice mi página durante el 2020 donde el paciente podía pagar una consulta virtual, que es bien importante pagar una consulta para poder tener una consulta virtual, claro. Pues simplemente ve y pagan, no como cualquier otro servicio. Totalmente. Entonces ahí empezó y dije, bueno, entonces sí se puede. Por WhatsApp, por Zoom, bueno, las acciones de Zoom se fueron hacia el techo y luego no hallaban qué hacer con esto. Creo que es alguna necesidad no te puedes resistir al cambio, como tú lo dices, son tendencias que llegaron para quedarse y yo estoy muy a favor de ellas. Ahora, recientemente hablar de inteligencia artificial es otro boleto, ¿no? Ahí es donde ya te vuela la cabeza porque dices, oye, entonces me van a dejar sin trabajo, ¿no? Yo creo que a todos nos ha tocado, todos los que nos hemos metido a conocer los alcances de lo que es inteligencia artificial, pero creo que como médicos, como científicos, como buscadores de innovaciones y desarrollo, pues debemos de perderle el miedo a eso, más bien tratar nosotros de adaptarnos a ese cambio y ver dónde está nuestro lugar dentro de esos avances, porque van a llegar. Totalmente. O te adaptas o te van a atropellar como un ferrocarril y te vas a quedar viendo nada más como otros sí lograron adaptarse a ese medio. Ok, un diagnóstico, ya existen equipos que te pueden tomar una fotografía y un algoritmo, porque bien importante entender que en la medicina jugamos con algoritmos. El libro, si tú le metes a una máquina, ¿sí? A una máquina con inteligencia artificial, el libro, el Fitzpatrick completo, tomo 1 y tomo 2, él va a poder hacer una consulta, un diagnóstico inmediato de rosácea versus acné, versus incluso con imágenes nada más, ¿no? Con un video. Y eso está aquí a la vuelta de la esquina, ¿vale? Claro, no totalmente. Sé. O sea, yo creo que sí entender muy bien cómo viene y irse acomodando dónde va a estar nuestro papel, porque el futuro ya llegó. Es importante entender que ya está aquí, no te puedes resistir a él, no puedes decir, no, es que nunca va a ser lo mismo un ser humano que un robot te diga que eso es un melanoma o que eso es un CBC o que es un CS. No, ok, ese es lo que nos hace únicos. ¿Cuánto tiempo tarda un dermatólogo en diferenciar entre esos tres lesiones? Segundos. Totalmente. ¿Sí? Ahora, el robot o el equipo va a tardar... Pues eso depende de la información, menos probablemente, conforme se vaya integrando todo el sistema. Entonces, pues ese es mi punto de vista, no sé tú qué... No, totalmente de acuerdo contigo, digo, la parte esa de diferenciarlo creo que es una parte que, como tú dices, no va a ser, ya es, pero sin embargo entra otra parte, que es la parte también de la ética, de saber qué vas a prescribir, cómo lo vas a prescribir, porque también esa inteligencia artificial puede ser modificable para dar ciertas marcas por X, Y o Z. Entonces ya es un tema delicado, es un tema que entra mucho a esa parte de ética. Y bueno, algo que se va a tardar más, pero sin duda se va a hacer, es la parte de los procedimientos que hacemos, porque para que tengamos un robot que te inyecte, se va a tardar. Sí, de hecho, por ahí me tocó ver uno, ¿no? En algún congreso que es un brazo robótico y me llamó mucho la atención. Es un brazo robótico y bueno, yo me voy más allá. Por ejemplo, yo que hago inyectables. ¿Cuál es la complicación más seria de un médico que hace inyectables? Principalmente hialurónico, hidroxiapatita de calcio, carboximetilcelulosa, policaprolactona, lo que sea inyectable en gel. Dejemos los inyectables que vienen en polvo, como el bioestimulador, otro, pero que tienen menos complicaciones. Pero un gel siempre va a tener el riesgo de tapar un vaso sanguíneo. Totalmente. Tapas un vaso sanguíneo. Ahora, desarrollar una aguja que te pueda decir exactamente en las 4 dimensiones, X, Y, Z y T, que es el tiempo, en dónde está localizado en ese momento y puede detectar esta aguja si estás dentro de un vaso sanguíneo o no.
Es muy interesante. O sea, eso sería así algo, un parteaguas en la industria. ¿Por qué? Porque hay unas jeringas que te ayudan a inyectar y te controlan la presión, que gran parte del éxito de los inyectables pues radica en el pulgar, ¿no? Yo creo que sin pulgar no puedes inyectar, y es parte de saber tu cerebro. Sí, no es una máquina, es como tú lo dices, o sea, no puede todavía una máquina suplantar ese papel tan fino que es el arte, ¿no? Pero creo que sí nos va a tocar verlo, hermano. Yo estoy así como a la expectativa, quiero estar ahí para poder formar parte de ese avance, no resistirse al cambio, al contrario, o sea, participar en el cambio. Claro. ¿Por qué? Porque existe la línea de Ricketts, que tú me ves mucho en mis videos midiéndola con una jeringuilla. Es una línea que roza tangencialmente la punta de la nariz, el labio inferior y el mentón. Y el labio superior tiene que estar, en teoría, 2 milímetros por detrás de ella. Exacto. Y también tenemos la curva de Oggi, que juega mucho con el ángulo mandibular y la proyección del mentón. Y todo eso son patrones que se le pueden administrar a un ordenador para que él pueda tomar las decisiones. Pero la belleza sigue siendo muy subjetiva. El arte es muy romántica, ¿no? Entonces, ¿cómo vas a transpolar todo eso a un robot? Bueno, yo creo que es muy subjetiva, pero también se puede personalizar, porque la belleza asiática es muy diferente a la occidental, ¿no? Los europeos es diferente a los latinos. Entonces, toda esa parte, con toda la información en inteligencia artificial, seguramente se va a lograr, ¿no? Y sí, esperemos. Eso significa que vamos a vivir muchos años y que podamos verlo. Yo creo que sí nos va a tocar. Excelente. René, me gustaría que explicaras un poquito cuál es el impacto en la calidad de vida de tus pacientes con los tratamientos estéticos que realizas. Híjoles, bien, ese tema es muy importante porque no se habla mucho de ello. Sin embargo, ya hay estudios. Cuando hablamos de la toxina botulínica, que es el más viejo de los procedimientos que se hacen para mejorar la estética facial, el Botox, ¿no? Llamado como marca comercial, hay estudios que hablan del cambio psicológico del paciente a 1 mes, a 2 meses, a 3 meses, cómo mejora la autoestima incluso, y ya está probado científicamente, ¿no? Todavía no hay para hialurónico y todavía no hay para bioestimuladores de colágeno, pero uno se da cuenta, ¿no, Osvaldo? Cuando llega el paciente, obviamente va buscando una mejoría. Claro. Ese es un arma de doble filo, porque los pacientes con nosotros, gran parte de los pacientes de belleza, de estética, vienen sanos. Entonces tú no puedes complicarlo, primero que nada. Es muy delicado, o sea, es medicina electiva. Ellos vienen por su propia intención de mejorar y tienen que salir mejor siempre, ¿no? No pueden salir peor, ni complicaciones de salud, pero tampoco complicaciones estéticas, que vemos mucho, ¿no? Claro. O sea, saber dónde detenerse, porque vas a ir viendo cambios, mejorías. Yo veo a mis pacientes cada 4 meses más o menos y les digo, y lo digo en mis redes, yo soy coleccionista de pacientes y voy seleccionando a mis pacientes uno a uno con los que yo hago en verdadera empatía, y es una relación súper íntima en la que nos estamos viendo y nos llegamos a conocer y a hacer grandes amistades con los pacientes porque los estás viendo y cada vez se sienten mejor, ¿no? O sea, ahora hay que entender que no más es mejor, ¿no? Al contrario, ¿no? Como dicen, menos es más, y ahí es poco a poco irlos mejorando y empoderando. Muchos de nuestros pacientes de fillers, de inyectables, son mujeres, pero cada vez hay más hombres. Les digo, el 80% de mis pacientes son mujeres. Tengo un 20% de hombres, de los cuales el 80% son la pareja de mis pacientes. ¿Me explico? O sea, la mujer está llevando al hombre a verse mejor también. Y ya llegan mucho más, como más animados los hombres, porque ven cambios muy finos con su esposa, en este caso. Y ese es un fenómeno muy común, ¿no? Tú vas empoderando a la mujer, la vas haciendo que se vea mejor, que se vea cada vez mejor. Y salen literalmente superpoderosas, ¿no? O sea, se sienten mejor. Y muchas veces yo creo que te ha tocado a ti también ver cómo la paciente saca el teléfono o le pasas el espejo y le pusiste toxina. Y dicen, ya siento que se me ve más lisa la frente. Y tú dices, algo estoy haciendo mal, no le estoy explicando a la paciente bien. Totalmente. O no me está entendiendo bien ella, ¿no? Yo siempre me echo la culpa a mí porque dices, bueno, es nuestra responsabilidad comunicarle al paciente cómo es el mecanismo de acción, principalmente de la toxina, ¿no? Que tarda 8 o 10 días en notarse. Y el hialurónico sí es inmediato. Sí. Ahora, un bioestimulador de colágeno tarda mucho más. Entonces, platicarle muy bien esto, porque
mezclando todas estas técnicas vamos a ir viendo cambios en la mejoría del paciente. Y un tema muy interesante también, cómo repercute la imagen en general de una persona en su calidad de vida y en sus ingresos también. O sea, hay una relación directa entre cómo te veas, cómo te sientes y cómo te va. Yo les digo, te va mejor. Y tengo pacientes que son amas de casa y les va mejor con su familia, con sus hijos, se desarrollan mejor porque están empoderadas. Las empoderas, exactamente. Están empoderadas, entonces vale la pena la inversión. El tiempo, sí, los recursos que ellos destinan para cada tratamiento va valiendo la pena y se van encantando con los resultados de una vida más plena, ¿sí? Y hasta donde yo sé ahora, vida solamente hay una y hay que mejorar lo que sea mejorable, entonces vale mucho la pena, ¿no? Acercarse y también saber dónde detenerse, ¿no? Porque es como un coacheo. Tú tienes que ir llevando a la paciente o al paciente para por dónde, claro. Para que no se pase. No porque el paciente quiera más labios, tú le vas a poner labios. No porque el paciente quiera un bioestimulador de colágeno. Si no lo necesita, tú tienes que saber decirle y comunicarle que no es el tratamiento que él necesita en ese momento. Y creo que ahí entra también la ética de cada profesional, ¿no? Sí, definitivamente. Sí, no, eso es muy, muy importante y yo creo que ahí es la diferencia de hacer las cosas por pasión, las cosas con ética y las cosas por ganar dinero. Entonces, sí es una parte importante que debemos de saber. Y bueno, para complementar un poquito, pues es lo mismo que vemos con pacientes, por ejemplo, con acné, que en un momento que les das un tratamiento, les quitas el acné, pues niñas que estaban deprimidas se ven mucho mejor, más extrovertidas, que la familia se pone muy contenta y te ven como que tú lo causaste, pero en realidad lo que hiciste fue tu trabajo. Entonces, esa parte es súper importante para el bienestar del paciente y creo que eso hace que haya más recomendación de boca en boca, que finalmente pues es lo que mejor funciona. Después, obviamente, de tener ya un número de pacientes que te recomienden cada vez más. Perfecto. Justo hoy subí un tweet que dice la ética como herramienta de marketing. Y creo que es bien importante porque si tú mientras más ético seas, más pacientes vas a tener fidelizados y vas a tener tu agenda más llena si haces una buena práctica. Ahora, cambiando un poquito el tema de la ética, ¿cómo tú te sentiste emocionalmente, físicamente, después de tu trasplante capilar, por ejemplo? Bueno, muy buena pregunta, no me la habían hecho, pero fíjate que el tema del trasplante capilar, y quiero explicar varias cosas, me han dicho, ¿por qué no te lo habías hecho antes? La verdad es que yo tenía años queriéndomelo hacer, pero platicándolo con expertos como Memo, le decía y me decían, hombre, espérate, con tratamiento. Yo tengo fotos de cuando tenía 35 años y cuando tenía 40, y tengo más pelo a los 40 que a los 35. ¿Por qué? Porque empecé con tratamiento oral, con tratamiento tópico, y funciona. Sin embargo, bueno, a los 42, que tuve ahí un temita de salud, bajé de peso un poco y eso hizo que se cayera más. Y ahí fue donde dije, oye, ya lo quiero, y me lo hice. La verdad es que fue un proceso en el que pues me aventé. Todavía 2 días antes me decían, ¿sí te lo vas a hacer? Sí, me lo voy a hacer. Y me lo hice, ¿no? El proceso es difícil porque tenía el pelo más largo, entonces el cortártelo, el rapártelo no es fácil. Pero bueno, nos aventamos, lo hicimos y luego está esa fase es una fase bien difícil porque es la fase en la que dices, ¿qué hice? Me pusieron el cabello y se me cae. Y eso te lo digo como dermatólogo que tengo pues muchos años prescribiéndolo. Yo no hago trasplante, pero lo hacen ahí en la clínica. Pero yo siempre les digo, el cabello se te va a caer y no te preocupes porque va a salir, pero el vivirlo es completamente diferente. Entonces es una fase de la estafa, porque sientes que te estafaron, a pesar de que lo habían hecho en Skin Group. Y personas como Memo, César, que están súper capacitadas, pero eso sientes. Entonces ahí comprendí lo que sienten los pacientes, que es la historia natural de que me dicen, Osvaldo, a los 2 meses, fíjate cómo voy bien mal, espérate. Y a los 6 meses, muy contentos, ¿no? Y vale la pena porque precisamente, sobre todo en este último mes, me han dicho mucho de que se te ve un cambiazo, que tienes más cabello, que estás más delgado, que te ves más joven. Ya me lo quiero seguir dejando corto por eso. Pero yo creo que tiene que ver con este impacto, que pues, te ves mejor, te sientes mejor y el que te lo digan es retroalimentación positiva, ¿no? Ahora, ¿cómo tú te sientes? O sea, ¿cómo se siente Osvaldo? No como médico, no como derma, ¿cómo se siente emocional, psicológicamente? ¿Cómo se siente? Porque yo en cuanto te vi, te dije, hermano, bajaste de peso y es algo que es muy común que me pasa en mi práctica también, que me dicen mis pacientes, doctor, no saben lo que me estoy haciendo, y me dijeron, lo primero que me dijeron es que si bajé, tú atrofias un poquito los maceteros y se te ve la cara un poquito más delgada, ¿no? Entonces,
¿Tú cómo te sientes, tú como persona? Yo me siento muy bien, o sea, definitivamente. Ahora sí digo por qué no me lo hice antes, pero creo que pues, hay un momento para hacer las cosas en definitiva. Y aunque ahorita tengo, pues a lo mejor un 50-60% del resultado final, porque sabemos que es un proceso, pues no me arrepiento, ¿no? Y lo puedo decir ya de una forma mucho más real, porque ya lo viví. Y lo mismo, lo que acabas de decir de los maceteros es lo mismo. Yo tengo bruxismo, entonces también me he puesto toxina botulínica y me pasa lo mismo. Después de un tiempo, o me hago Ultherapy, me lo echo 2 veces, y semanas después, oye, ¿qué te hiciste? ¿Te ves mejor? Y eso es donde dices, lo ves con los pacientes y tú ves esa diferencia. Y como el tema de la ética es súper importante, porque sabemos que lo que hacemos tenemos un respaldo científico, y vemos al paciente y lo vemos mejor, pero siempre queda la duda de, si yo lo veo mejor, pero ¿será porque se ve mejor o será porque pues yo se lo hice, ¿no? Pero cuando lo vives, eso te da, pues, te empodera, como tú lo dijiste, para decir, oye, esto cambia a las personas, ¿sí? Y lo que tú dices de coleccionista de pacientes, pues es igual, o sea, hay un grupo de pacientes que están contentos, y ellos te van a traer a otros y se vuelven familias completas. Hace rato estábamos en una junta, de una junta de comida, y llegó una familia y me saludaron y me pregunta, una de las personas me dice, ¿es tu paciente? Y le digo, los 6 son mis pacientes. Sí. Entonces me da muchísimo gusto eso, porque quieres. Y la primera que fue la señora, muy alineado a lo que tú dices, y luego me llevó a su esposo por cabello, y luego me llevó al hijo que se quería quitar un tatuaje, y luego me llevó a la hija que quería toxina botulínica, y luego me llevó a la otra hija que vive fuera del país y cada vez que viene le aplico toxina y rinomodelación. Entonces, eso es algo muy padre, porque dices, bueno, pues estamos haciendo bien las cosas. Y también platicando con un amigo en la mañana, me dice, ayer fue a consultar contigo una amiga. Le dije, sí, estuvimos platicando muchas cosas. Y le hice una pregunta. Y le dije, ¿qué le preguntaste? ¿Por qué vas con Osvaldo? Has ido con muchos ya. Y que le dijo, porque hasta ahorita he ido como con 6. Y es el único que me pone en su lugar y que me dice mis verdades. ¿Y cómo? Sí, porque yo me quería hacer este procedimiento y me dijo que no porque me iba a pasar esto. Y luego me quería hacer este otro y me dijo que no porque era mejor este. Entonces, y eso es algo que yo les digo a los pacientes. O sea, la ventaja, bueno, en nuestro caso que somos un grupo, que somos pues muchos dermas y por eso tenemos más equipos, es que yo no voy a usar un equipo porque lo tengo. Yo voy a usar un equipo porque sé que te va a servir. Entonces, a algunos les servirá el Morpheus, a otros el Ultherapy, a otros el bioestimulante, a otros un rejuvenecimiento volumétrico con ácido hialurónico, etc. Entonces, eso es lo que te permite ir seleccionando y pues dar mejores resultados, y el paciente lo percibe. Y eso hace que tengan seguridad de ir contigo y no ir a un lugar donde únicamente usan lo que tienen y que lo demás no es bueno. Y a veces también yo creo toca decirle, no te hagas nada. Totalmente. ¿Verdad? Y eso es bien importante. Tener un respaldo económico financiero, tener una salud financiera personal y mental. Sí, sí, personal, mental y también en la empresa, que va muy de la mano, se transmite al paciente. Si tú no debes un peso, tú no vas a necesitar venderle nada al paciente. Totalmente de acuerdo. Al contrario, o sea, tú sabes decirle, no, hoy no te pongas nada. Y muchas veces esos son los pacientes que más lo valoran, ¿no? Eso lo atesoran ellos, y yo los atesoro a ellos porque dicen, me puso en mi lugar, como dice tu paciente, no es el que te puso en tu lugar, no es porque no es lo que tú quieras, es lo mejor para ti. Y si yo te tengo que defender en contra de ti misma, créeme que lo voy a hacer. Sí, no, me ha tocado pacientes que les digo, mira, yo no te voy a hacer eso. Es que, ¿por qué, doctor? Es que hágamelo, yo tomo la responsabilidad. No, la responsabilidad es compartida. Aparte, si yo le hago a alguien unos labios grandísimos, muchos les van a decir, ay, qué padre se te ven, ¿quién te los hizo? Claro. Para no ir conmigo, ¿verdad? O con el que sea. Sí. O sea, lo que me refiero es que no a todos les gusta. Entonces tú tienes, y tú lo dijiste ahorita, tienes que escoger a tus pacientes. Y creo que eso va a hacer que tengas también pacientes más contactos, más afines a ti. ¿Eso crees? Bueno, René, me gustaría que nos platicaras un poquito más. ¿Qué opinión tienes tú de una palabra que sé que no te gusta tanto, que es rejuvenecimiento? ¿Y cuál es el futuro? ¿Hacia dónde vamos en hacer que nuestros pacientes se vean mejor? Bueno, la palabra como tal, como concepto, yo sí estoy un poquito en contra de ella, porque no es algo que te puedas tú aferrar, ¿verdad?, al tiempo. Yo les digo siempre a mis pacientes, puedes comprar lo que tú quieras, pero todavía no puedes comprar tiempo. Totalmente de acuerdo. Entonces, cuidar mucho eso, incluso hasta desde el punto de vista de marketing, ¿no? Porque vendes algo que no vas a poder lograr. Entonces, el concepto, más bien,
transpolarlo, adaptarlo a envejecer de mejor forma o en envejecer elegantemente o con dignidad, ¿verdad? Hay varios conceptos ahí que se pueden manejar porque esa es la realidad, ¿no? Y el paciente creo que te lo va a agradecer mucho más que tú seas muy sincero o tiene de dos, se levanta de la silla en ese momento y la puerta siempre está abierta y se separan, se rompe la sociedad de forma natural y elegante sin ninguna implicación, o empiezas un proceso de acompañamiento del paciente a lo largo de su vida y tú le vas a ir ofreciendo lo que necesita, lo adecuado para cada situación, ¿no? En cuanto a pérdida de colágeno, puedes usar bioestimuladores de colágeno, toxina botulínica va a ser mucho más preventiva, sabes que si ya está avanzada la arruga, pues no vas a poder borrarla por completo, y el tono de la piel también, incluso los corporales, ¿no? Que ustedes entran mucho en esa rama. Entonces sí, como diferenciarlo muy bien, no es tanto medicina antiedad o anti-aging o antiedad o rejuvenecer un paciente, sino más bien es acompañarlo, llevarlo de la mano de la mejor forma posible, ¿no? Sí, tienes toda la razón, porque finalmente pues no quita la edad, o sea, se pueden hacer una cirugía estética y lo que quieras y la señora de 60 puede parecer de 50, pero no deja de tener 60, ¿verdad? Es nada más la apariencia. Entonces sí es un concepto que tiene razón, yo creo que se acuñó hace mucho tiempo, pero ha ido cambiando a través del tiempo. ¿Y tú qué piensas de que en el futuro va a ser menos o va a ser más el uso de sustancias como los bioestimulantes, como los rellenos, bueno, fillers o inyectables? ¿Qué opinas de eso? Bueno, creo que va a ir habiendo cada vez más moléculas. Tenemos ya hidroxiapatita de calcio, tenemos ácido hialurónico, tenemos policaprolactona, carboximetilsolos, varios biopolímeros que tienen acción bioestimulante para el colágeno, ¿no? La toxina botulínica, que fue pues, la madre de todos los inyectables. Y creo que va a seguir habiendo moléculas nuevas, tal vez cada vez más o menos inteligentes, porque tenemos un arsenal terapéutico en este momento que nos ayuda, nos permite, pero seguimos estando limitados, ¿no? Porque no existe todavía el producto milagro, les digo yo. Incluso en la industria no existe todavía. Te deben de tocar pacientes que llegan y te dicen, pero doctor, ¿qué es mejor? O sea, ¿me inyecta ácido hialurónico o Botox? Sí. O toxina, ¿no? Entonces, bueno, son cosas muy diferentes. Entonces hay que educar un poquito también. Sí, hay que ir educando y uno estar bien alerta a lo nuevo o lo verdaderamente revolucionario, ¿no? Inclusive hasta en los tópicos, ¿no? Como les digo yo, existen los inyectables por un lado que van por dentro de la piel y trabajan en el músculo, en la dermis, en el fibroblasto, en la producción de colágeno. Y también están los tópicos, porque el retinol también llegó para quedarse, ¿no? Y fue un parteaguas. Los retinoides en general, los alfa o beta hidroxiácidos también, y existe, ese es nuestro arsenal terapéutico, más toda la aparatología, ¿no? Claro. Pero sigue sin haber un producto realmente o una molécula realmente que rompa esquemas todavía. Ahora nos va a tocar conocer un bioestimulante más inteligente o robótica o terapia genómica o células madre, o sea, algo mucho más selectivo, más dirigido para que agarre el fibroblasto y lo sacuda, o incluso al ADN de la célula, que entre al núcleo celular y diga, momento, al envejecimiento, es muy difícil, ¿no? Porque pasa también con los antioxidantes, ¿no? Nos tocó, yo creo, vivir la época de los antioxidantes en nuestra generación, ¿no? ¿Qué me puedes decir tú de los antioxidantes, por ejemplo? Bueno, son productos o medicamentos que son coadyuvantes, que ayudan a disminuir el estrés oxidativo en las células, pero tampoco es la panacea como en su momento lo quisieron usar, ¿no? Entonces creo que esa parte está en boga, lo usan ahorita, todo el mundo quiere utilizar vitamina C y ácido ferúlico y silimarín, entre otras cosas, que tienen su efecto y lo podemos ver, sí, es un antioxidante, pero realmente el cambio que te da en la piel pues no produce lo mismo que puedes ver en un vegetal, por ejemplo. Sí, o sea, sí, una mejoría. Lo que yo siempre he dicho es creo que todo suma, ¿no? Entonces, el aplicar inyectables, el aplicar antioxidantes, el aplicar tecnología, nos va a ayudar a que el paciente se vea mejor. Finalmente, yo les digo, yo hago mucho una analogía que es como una casa, ¿no? Vas a hacer una casa, tengo que hacer los cimientos, con un bioestimulante o con algún tipo de sustancia inyectable como ácido hialurónico. Después tengo que poner el acabado y entonces ahí aplico pues, microagujas o algún tipo de láser de erbium, un láser de CO2, etc. Finalmente el acabado que es día a día, ¿no? Todas las cremas que tenemos que utilizar. Entonces muchas veces me dicen, pero es que mejor le invierto al equipo
¿Y no me pongo cremas? No. ¿O no uso protector solar? No. Y ayer me tocó precisamente en cabello. Un paciente que no necesita un trasplante de cabello y me dice, doctor, es que ya hice cuentas y en el año me voy a gastar tanto en el tratamiento de cabello y pues ya sé que el trasplante me cuesta tanto, entonces con lo de 2 años de tratamiento pago el trasplante, mejor me hago trasplante y no uso nada. Okay. ¿Se acostó cuenta él? Sí, o sea, le gustan los números como a nosotros. Sí. Y le dije, bueno, pero es que hay una variable. Los pacientes que les va muy bien con injerto de cabello son los que usan tratamiento. Claro. Entonces tienes que usar tratamiento antes, tienes que hacer el trasplante y tratamiento después. Y eso les va excelente. Te podemos hacer trasplante y te va a ir muy bien, pero si dejas el tratamiento se te va a seguir cayendo el cabello no trasplantado, ¿no? Igual en los láseres, hay un tratamiento pre-láser, láser y post-láser. Evitar que te manches después del láser, que disminuya la hiperpigmentación que puede haber o eritema, y posteriormente el mantenimiento. Entonces, ese concepto integral hay que conocerlo y hay que explicarlo a los pacientes. Eso es como holístico, holístico, ¿no? Le llaman también. Exacto. Y está perfecto. Por eso la dermatología se ha ido ramificando también. Totalmente. En tu área, por ejemplo, un empresario de dermatología. Entonces me encanta ese concepto porque tú conoces muy bien los números de la industria en general. Sí, a mí me encantan los inyectables y me enfoco solamente en inyectables. Y tal vez si tú me preguntas de láser, yo te voy a decir, no soy el más indicado. Mejor hablemos con Laura Castrejón, que sabe mucho más de láser, por ejemplo, que yo. La doctora Labastida, o no sé. Entonces, como verticalizarte en una rama de la dermatología y luego hacer uso de todas ellas, ¿no? Claro. Como tú lo dices, es algo más integral, yo creo, hacia allá va, hacia ir fortaleciendo nuestro arsenal terapéutico, ¿no? Sí, yo creo que es algo que todas las especialidades está ocurriendo. En dermatología, bueno, antes nada más era dermatología clínica, dermatología estética. Ahorita es dermatología clínica, dermatología estética, cirugía dermatológica, tricología, uso de láseres, y van a ir saliendo cada vez más, vamos a decir, súper especialidades. Cirugía plástica igual, o sea, hay quienes se dedican a pura nariz, otros que hacen rejuvenecimiento facial, otros corporal, otro únicamente busto. Entonces se va combinando. Y igual en derma, hacemos de todo, pero somos especialistas en algo. Y ese es parte del concepto de nosotros en Skin Group. O sea, yo no hago trasplante de cabello, se lo mando a Memo o a César. Yo no hago dermatoscopía, digo, sí lo veo, sí tengo mis pacientes, pero si tengo duda en algo dermatoscópico, con esta Alejandra Villarreal, que hizo dermatoscopía en España, si tengo algo de pelo, una enfermedad de pelo, se lo mandamos a Fara. Si tenemos una inmunológica, con Sonia, y así con cada uno de ellos, ¿no? Igual, si ellos no hacen algo quirúrgico, se los hago yo. Hay doctoras que no les gusta los inyectables, otros sí los hacemos. Entonces yo creo que es hacer ese team, ese equipo y poder darle a tu paciente el mejor resultado, y eso es algo que valoran, sin duda. Totalmente, totalmente. Tú creaste la utopía de la dermatología, ¿eh? Te lo digo aquí, o sea, eso es lo ideal, que un paciente llegue a un lugar como Skin Group. Ese es el paciente que realmente se va a beneficiar porque tienes todas las alternativas, ¿verdad? O sea, puedes jugar con todo el personal, con todas las capacidades de cada quien, las fortalezas de cada quien, y el que se va a beneficiar de todo eso, al final, es el paciente. Es el paciente. Definitivamente. Bueno, para finalizar, René, quiero hacerte 5 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuáles son los mitos que más se dicen sobre la toxina botulínica y cuáles son los hechos reales de esta? Ok. Lo que me ha tocado a mí vivir es que te digan, es que se te cae la cara. Cuando te pones Botox, se te cae la cara. Creo que es un mito, o sea, totalmente falso, porque la toxina botulínica es un neuromodulador que te va a debilitar los músculos de la cara y va a hacer que arrugues menos, ¿no? Las arrugas dinámicas, y se te va a suavizar la piel, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cuál es la razón de esto? Es que si tú te pones a los 30, vas a estar muy bien, todos los 30, si hacia los 45 dejas de ponértelo, bueno, vas a empezar a arrugar y tu piel ya va a tener 45 años, entonces tu piel ya se va a empezar a arrugar como una piel de 45 años, más la pérdida de colágeno que va a tener, entonces te puedes llegar a ver peor, pero no es que se te caiga la cara realmente, más bien es como muy preventivo y es totalmente falso, ¿no? Pregunta número 2. Si yo me quiero aplicar toxina botulínica, ¿qué debo de ver para saber que es el médico adecuado? Yo creo que ahora las redes, Osvaldo, te permiten conocer mucho al profesional que te vas a acercar, ¿no? Lamentablemente no todos los médicos usan redes. Sí. Hay médicos muy buenos, altamente calificados para poner toxina botulínica y otros inyectables y no tienen redes, ¿no? Pero bueno, una manera es saber que es médico y les digo siempre, hagan las preguntas incómodas. ¿Es usted doctor? ¿Es usted doctora? ¿Tiene alguna especialidad?
¿Dónde está su certificado? ¿Dónde está su título? ¿Sí? Y eso yo creo que es algo muy básico para saber. ¿Por qué? Porque hay mucho intrusismo, ¿no? Entonces, cualquiera te puede poner toxina botulínica inyectables. Totalmente. Y muchas veces la mala mano, que muchas veces no es médico, los no médicos, los que no son médicos. Puede ser especialista, súper especialista, o puede ser médico, pero que sea médico quien te inyecte, porque un médico es lo primero que te piden. Los grandes laboratorios te piden tu cédula como médico para poder venderte a ti inyectables de alta o de mediana calidad. Pero hay un mercado negro que se distribuye en los no médicos, ¿no? Entonces, la primera pregunta, lo más básico que puedes hacer, ¿eres médico o no eres médico? Ahora, si hay algo que no te gusta del ambiente, levántate. ¿Sí? Ten la capacidad de levantarte y decir, hay algo que no me gusta, hay un feeling que no me gusta cómo huele esto, no estoy en un lugar que parezca una clínica o un consultorio. Levántate y ten el valor de salir de ahí. Perfecto. Pregunta número 3. ¿Cuáles son los errores más comunes que comete la gente cuando se aplica Botox, toxina botulínica? Ok. El Botox te debilita los músculos, ¿no? Tú te lo pones y tarda en hacer efecto hasta 10 días incluso, entonces no te puedes dar rápidamente cuenta de lo que salió mal. Tú te pones toxina botulínica, Botox, y sales gesticulando normal, ¿no? Pero a los 5 o 10 días puedes ver que las cejas se te empiezan a levantar, ¿sí? Y ok, en un rostro femenino eso se ve bien, siempre y cuando no quedes con las cejas acá muy arriba, porque solamente había una mujer que se le veían bien esas cejas y era María Félix. Y sí, otra cosa es que te pueden tumbar un párpado, ¿no? Claro. Por ahí me tocó hacer una reacción a un video en TikTok de una chava que sube su complicación, una ptosis palpebral iatrogénica por toxina botulínica. Se le cayó el párpado, ¿no? Y ella se lo adjudicaba un viaje a Nueva York porque en el avión, bueno, al final de cuentas muchos de los errores en la toxina no se sabe quién fue el culpable, ¿no? Porque pasen 6 meses o menos. Sí, porque pasen 6, ok. Máximo, ¿no? Ajá. Pero tarda en hacer efecto, entonces, o te levantan las cejas, o te tumban un párpado, o quedas muy tieso. Por suerte, las complicaciones de la toxina botulínica son transitorias. Pero eso es, que te traten que a un rostro masculino lo traten como si fuera femenino o viceversa, ¿no? Mucho tiene que ver con eso. Perfecto. Pregunta número 4. ¿Cuál es la edad adecuada para empezar a aplicar Botox y cuándo ya no lo podemos aplicar? La pregunta del millón, ¿no? ¿Cuándo no lo podemos aplicar realmente? Empezando al revés. Pacientes muy añejas, pacientes por arriba de los 70 años, son pieles muy laxas que puedes tener complicaciones. Te platico una de las mías, porque todos tenemos una curva de aprendizaje. Sin duda. Y de las primeras pacientes que yo atendí, por ahí una tía, ¿no? De 70 y tantos años que llegó y ella ya venía con un frontal súper corrugador. O sea, ella venía con un acordeón aquí arriba, ¿no? Sí, arrugaba muchísimo. Entonces, ¿qué dije yo? Voy a plancharla. Le voy a quitar todo eso y la voy a dejar. Y ella va a estar súper agradecida. Le pones mucha toxina, la piel y las cejas, el músculo frontal se relaja y me llegó a los 10 días así. Y me dijo, hijo, ¿qué pasó? Y le dije yo, ok. Y ya luego entendí yo, ¿no? O sea, eso es una complicación muy común en pacientes adultos mayores, ¿no? Que la piel cuelga de más. O sea, tú te enfocas en plancharla, entonces tienes que tener mucho cuidado con esos pacientes. Claro. Sí puedes usar toxina, pero en dosis muy, muy bajas porque el frontal compensa, elevando, porque muchas veces el párpado va cayendo y la paciente no se hace un bléfaro, entonces empieza a ver el párpado y la paciente eleva, siempre está así. Entonces, cuando me llegó esta paciente, me llegó así. Porque tú ya tenía que elevar el mentón para poder ver, porque el párpado no la dejaba ver. Por otro lado, ¿cuándo es una buena edad para empezar a aplicar toxina botulínica? Entender que hay dos tipos de arrugas. Las arrugas dinámicas, que son las que se producen con el movimiento, y las arrugas estáticas, que son las que ya están ahí. Unos corrugadores ahí que mantienen estáticamente, van a hacer unos surcos aquí glabelares y va a parecer que el paciente está enojado, está estresado, está angustiado. Puras connotaciones negativas, ¿no? De aquí. O unas patitas de gallo muy marcadas también aquí, o unas líneas horizontales acá en la frente, van a hacer que se vea el paciente más añejo. ¿Qué podemos hacer? Empezar antes de tiempo. ¿A qué edad? A los 25, 30 años podemos empezar con el uso de la toxina botulínica muy regularmente, cada 4 o 6 meses, incluso
2 veces al año. Incluso tengo pacientes que se la ponen 1 vez al año y se siguen viendo bien porque te ves natural y previenes. Ahora, y no estás tieso, ¿no? ¿Qué piensas del Baby Botox? Es un concepto de marketing, ¿no? Totalmente. Es usar dosis más bajas para poder motivar a un público o un mercado más joven para que entre y conozca la toxina botulínica. Entonces ya lo empiezas a educar desde porque yo les digo, el Baby Botox es Botox, poquito Botox, es poquita toxina botulínica y va a dar los resultados sutiles como se debe hacer, ¿no? Yo hago Baby Botox entonces nada más, porque yo prefiero estarte viendo cada 4 meses a congelarte la cara y que ya nunca vuelvas. Entonces yo hago Baby Botox solamente, ¿no? Perfecto. Pregunta número 5, René. ¿Qué áreas de la cara son las más adecuadas para aplicar Botox y cuáles definitivamente no lo harías? La toxina o el Botox se pone muy bien en la frente. Exacto. Alrededor de los ojos para las patitas de gallo, en el entrecejo para las líneas glabelares, que no te veas enojado, que no te veas frustrado. ¿Dónde hay que tener cuidado especial? Por debajo de esa área. ¿Por qué? Porque para la gesticulación de la boca involucra muchos grupos musculares, que si tú te pones a tratar la sonrisa gingival, por ejemplo, que los puntos van por aquí, si tú quieres debilitar los depresores de las comisuras labiales, que son los que marcan las líneas de marioneta, estas rayitas que se hacen a las mujeres principalmente, y tú pones una toxina mal aplicada, una dosis muy alta, puedes generar una sonrisa o una gesticulación asimétrica. Exacto. Los maceteros, que es un área que yo trato comúnmente en casi todas las mujeres porque se adelgazan los músculos de la masticación, que se llaman maceteros precisamente porque son de la masticación. Estos músculos se les pone toxina botulínica, Botox, y se adelgaza la cara y se ve un efecto muy bonito, pero también puedes llegar a generar asimetrías si esa toxina migra hacia adelante, si no tiene buenos cuidados, si pones una dosis muy alta también. Creo que hay que tener mucho cuidado. De aquí para arriba la toxina es muy noble, de aquí para abajo tiene sus indicaciones muy precisas. Es como la parte básica y la avanzada, por así decirlo, de la aplicación. Exacto. Excelente. Muchas gracias. Pues muchas gracias, René, por estar aquí con nosotros. De verdad, te agradezco muchísimo. Sé que estás muy ocupado y el venir de Ciudad de México aquí a Monterrey para este podcast es algo que es muy valioso. Y el transmitir y poder platicar de médico a médico todo esto sobre la dermatología y en particular los inyectables, que es tu pasión. Pero bueno, que nuestro público no se pierda el siguiente capítulo, que vamos a hablar un poco más de médico a médico, pero más de emprendimiento y de negocios y todo eso que también nos gusta mucho. Muchas gracias por estar aquí y aquí tienes tu casa. Gracias. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias a ti, Osvaldo, por permitirme aquí prestarme a tu público. Y sí, como tú lo dices, podemos hablar aquí muchísimo de medicina, de especialista a especialista, pero también podemos hablar mucho de negocios. Así que, stand by. Si te gustó este podcast, por favor compártelo. Si eres paciente y quieres una cita, escríbenos y con gusto te atendemos. Si eres médico, dermatólogo y quieres que impulsemos tu carrera, estoy para servirte. Por favor escríbeme y pronto te contacto. Muchas gracias.